Hola, ¿qué tal? Como dije hace unas horas y algunos días antes, ya estamos aquí. Estoy esperando que pueda conectarse mi queridísima amiga Vero Carballo desde Uruguay, porque ambas vamos a hablar, bueno, un poquito más yo, ¿verdad? De lo que es Hablemos de la adopción. Este tema que hoy voy a tocar y que créanme, como es primera vez que estamos por Instagram, pues no deja de causarnos un poco de nerviosismo porque normalmente estamos en YouTube o estamos en Facebook. Entonces, eso, muy bien, listo, ahí voy a conectar a Vero. Mm, Tengo que esperar a que se ponga tu pantalla. Eso, ya estás ahí. ¡Listo! Bueno, vamos a ir esperando que se conecten más. ¿Me alcanzas a escuchar bien? Sí, yo perfecto. Ok, muy bien, muy bien. Yo bien. Estoy queriendo que no se vicie mi sonido. Ok, ahí llegó alguien más. Bienvenidos los que van conectándose. Vamos a hablar hoy de adopción y me gustaría saber desde dónde nos están viendo. Ok, primero que todo, A si nos Rosa, que se conectó. escuchan bien, ¿Nos escuchan? si nos escuchan bien, Me si dicen, no yo apago ahora mi audífono. Ok, Uruguay, muy bien, listo. Aún así yo siento un poco viciado. yo escucho perfecto, yo te escucho bien, Moni. No sé, los demás, ¿ustedes nos escuchan? Valentina está por ahí, Natalia. Ahí voy viendo que algunos ahí nos están mirando de Mm, Uruguay. Buenas noches, Uruguay, ¿verdad? Porque ya son las 8 de la noche. México hasta en son México. las 5 de la tarde. Houston 6 de la tarde. Así es que bienvenidos. ¿Y qué les parece? Que vamos comenzando a hablar. Les voy a platicar un poco de por qué escogí este tema que es Hablemos de adopción. Ok. Berito ya más o menos tiene un contexto, pero hace algunas semanas tuve yo la oportunidad de adoptar junto con mi esposo a un labrador retriever, o sea, un perro. De hecho, él está aquí conmigo, está acostado, allí por un ladito. Es mi sombra. Y Dios comenzó a hablarme mucho acerca de la adopción. Muchísimo, como no tienen una idea. Empezó a tocar mi corazón todos los días. Desde el día uno que yo tuve a Manolo, yo lloraba y lloraba de tanto que Dios me hablaba en esto. Y algo que yo quiero comenzar hablando de esto es que no sé si tú en la niñez, creo que sí, todos en la niñez, ¿les tocó alguna vez que estando a lo mejor en la escuela, en la primaria, hicieran equipos para jugar o equipos para hacer algún trabajo? Y al menos a mí me pasó mucho ya estando en la universidad al principio que fuera la última que me escogieran. Yo fui la última. Era la que, pues ya era la que quedaba y a ver quién se la quedaba en los equipos. ¿Y por qué? Porque pues al menos yo aquí no era muy diestra en las habilidades, podríamos decir, motrices o en los deportes. O sea, yo tengo dos pies izquierdos, puedo decir. No soy muy coordinada, pero porque no había descubierto el talento que Dios me había dado para hablar, para estar aquí enfrente de la cámara. Entonces, a mí siempre me escogían de último. Déjenme pongo mis lentes porque si no, no veo mis notas. Yo me tuve Y que poner los lentes también porque si no, no veo nada. claro, claro. Entonces, en la universidad, les digo, yo no era conocida por mis compañeros porque íbamos de diferentes preparatorios, así es que realmente no podían escogerme porque no me conocían. Pero yo quiero
decirte hoy que a veces todos nos encontramos en la misma situación, donde la vida algunas veces parece decirnos que nadie nos va a escoger, que a lo mejor no vas a tener muchas amigas o que no te van a escoger como esposa o como esposo y como dicen acá en México te vas a quedar para vestir santos o que simplemente no vas a tener esa promoción que estás buscando en el trabajo y etcétera. O sea, como que no te van a escoger. Y tú puedes decir, Mónica, ¿qué tiene que ver esto con la adopción? Mucho, mucho tiene que ver. ¿Por qué? Porque la primera cosa que tú vas a aprender hoy, y que estoy segura que te va a quedar en tu corazón, es que eres escogido, eres escogida. Dios te escogió. No es lo mismo, y quiero decirte en este sentido, no es lo mismo cuando tú como mamá, por ejemplo, yo mamá, o allá Verito, mamá, pues tuvimos un bebé, pero nosotros no escogimos al bebé. O sea, el bebé nació, pues tuvimos, obviamente, tener que estar con nuestra pareja, con nuestro esposo, y decidimos tener un bebé. Pero cuando se trata de una adopción, es que los papás escogen al bebé. Ellos deciden a qué bebé llevarse. En este caso que yo les pongo de ejemplo, porque yo no soy soy mamá adoptiva de un perro, pues. Entonces, nosotros escogimos a Manolo. Nosotros lo escogimos. Y, y en el caso de Dios, Dios nos escogió a nosotros. Eso es lo primero que debe quedarte en tu corazón. Y quiero que vayas a segunda de Tesalonicenses 2:13. Si no tienes Biblia, no pasa nada, porque aquí lo vamos a poder leer. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Dice lo siguiente. Yo voy a ir ahí. Dice, en cuanto a nosotros, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, dice, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer la verdad. Entonces, fíjense, este versículo habla mucho de la adopción. Somos escogidos. No hiciste nada. No tuviste que hacer absolutamente nada. Fuiste amado y amada. La palabra de Dios dice que desde el principio fuimos amados. Desde antes de la fundación del mundo fuimos amados. Yo puedo decirles que aquí Manolo, que está por acá, no lo pueden ver, pero desde que yo vi el video que me mandaron, ya lo amábamos, sin ni siquiera haber tenido ningún contacto con él. Y eso que es un perrito, ¿ok? Entonces, quiero que tú puedas imaginar cuánto Dios te ama para que hoy puedas estar aquí conectada con nosotras y puedas escuchar acerca de la adopción, de esa adopción que nos permite experimentar la salvación que viene solo por el Espíritu de Dios. Y como te dije, o sea, yo recibí, y ahorita voy a hacer un paréntesis para darle chance a Berito, yo recibí a Manolo y Dios comenzó a hablarme. ¿Por qué? Porque Dios tiene ese trato conmigo. Él me hace que yo viva experiencias y en esas experiencias me habla. Me pasa como Jeremías en la Biblia. Me hace que yo viva algo y luego dice, viviste esto por esto, esto y te quería enseñar esto. Entonces, con Manolo así fue. Yo lo vi en un video y quedé prendida de Manolo. Y quiero decirles algo. Yo voy a comentar algo aquí que no tiene nada que ver con sus creadores, ¿ok? Para que no haya aquí un malentendido. Él venía con dos cicatrices, una por el cuello y una en la patita, ¿ok? En el muslo. Esas dos cicatrices no era porque hubiera un maltrato de sus padres, o sea, los dueños del perro, ¿ok? Era por la forma en que se llevaba con sus hermanos. Y no él, sino los hermanos. Los hermanos eran rudos, ¿ok? Y eso de que eran rudos me lleva a recordar cuando José, que tenía hermanos, ¿verdad? Los hermanos eran rudos. Tan rudos fueron que lo vendieron. O Oh, sea, fueron muy rudos. ¿Pero por qué? Porque José tenía un propósito. En este caso, este Manolito
mi Manolete, como le decimos nosotros, venía con 2 cicatrices, 2 heridas, que esas ya sanaron, no se ven más. Y, y yo cuando lo vi dije, wow, fíjense, esa es como nosotros vemos en lo físico. Cuando vemos a una persona que reacciona mal, una persona, no estoy diciendo que Manolo haya reaccionado mal, quiero que ahora vamos a hacer esto. Cuando vemos que una persona nos contesta fue en el trabajo o nos contesta mal de alguna manera porque está lastimada, ¿ok? Porque la vida la ha tratado duro, ¿ok? O porque no se lleva bien con las personas o tiene miedo, tiene sus miedos. A veces nosotros tendemos a juzgar a las personas por sus reacciones o por sus emociones, ¿ok? Las empezamos a juzgar. Y es como que juzgamos las cicatrices, cuando la realidad es que esas cicatrices nos enseñan del amor de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque tan pronto nosotros recibimos a Manolo, ya cuando estábamos acá en Tampico, porque a nosotros nos lo entregaron en otra ciudad, en el otro está, o sea, al otro lado de México, en Guadalajara, en Jalisco, y entonces lo trajimos a Tampico y lo llevamos al veterinario, lo revisaron y él súper bien, o sea, todo bien. ¿Por qué? Porque sus dueños lo trataban bien. Y nos dicen, no, esto está ya sano, porque ahí Dios me permitió ver cómo cuando tienes papás que, que se preocupan por ti, van a procurar que tus heridas sean sanadas, que van a procurar limpiar y curarte para que tú estés bien. Tan así que él venía con cicatrices, que ya tiene su pelito y no tiene más nada, ¿verdad? Ya yo no sé ni dónde estaban porque ya se cubrió por el pelito. Pero esto es cuando tú dejas que Dios de la misma manera pueda sanarte, y tú también cuando ves a otra persona que tiene alguna herida, no nada más física, sino en el alma, que tú no juzgues por lo que ves, sino que puedas decir, Señor, enséñame a amar a las personas que están a mi alrededor, aun cuando reaccionan mal, porque muchas veces nosotros, si tenemos hermanos o hermanas, yo por ejemplo tuve la bendición de tener 2 hermanas, una de ellas, la menor, ya está con Dios, pero también nos llevábamos rudo. En algún momento también nos lastimamos, claro, no de a golpes, pero nos lastimamos con nuestras palabras y nos herimos. Y cuando llegas a los pies de Dios, como esa hija adoptada, y recibes el amor de Dios, y lo primero es que cuando te encuentras con su amor, Él lo primero que hace es lavar nuestras heridas, curarlas y con el bálsamo de su Espíritu Santo sanarlas. Y luego esas heridas son las que dan testimonio del amor de Dios. La cicatriz que te queda es un recordatorio de la gracia, del amor, la misericordia de nuestro Padre hacia sus hijos, o sea, hacia nosotras. Entonces, hoy día yo les digo, no hay ningún rastro alguno de las cicatrices en Manolo. Hay cicatrices que obviamente se van a quedar ahí, a veces se quedan ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, físicamente se pueden quedar, pero que van a dar testimonio de quién es nuestro Padre, ¿ok? Entonces, aquí voy a abrir un paréntesis porque seguro algo nos va a decir Vero, y luego regresan conmigo, yo le voy a poner mute y ahí va. Vas, Verito. Con respecto a lo que estabas diciendo, iba a arrancar por otro lado, pero creo que es importante que tengamos en cuenta, hay una palabra en la Biblia que dice en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, pero todo lleva un proceso en el que vamos sanando, en el que vamos cambiando, en el que Dios nos va transformando, pero venimos con heridas, y eso es, como decía Mónica, con heridas como
como venía Manolo y como cualquiera de nosotros podemos tener por cosas que nos pasaron en el pasado. Y llegamos y nos encontramos con que nosotros somos adoptados. Y somos todos adoptados. Y vos me estarás diciendo, no, yo no soy adoptada. Sí, somos adoptados por Dios. Porque esa es la primera adopción, la de Dios hacia nuestra vida. Nosotros no somos hijos unigénitos, el único hijo unigénito es Jesús. Fue Jesús el único, realmente unigénito del Padre. Nosotros somos adoptados, acogidos por Él, abrazados por Él, a través de la obra de Jesús. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros venimos a Dios con un montón de heridas, venimos con un montón de cicatrices, venimos con miedos, con temores. Yo en estos días escuchaba el testimonio de un pastor buscando un poco material acerca de la adopción, y este pastor estaba hablando acerca de que él adoptó una niña, algunos lo conocerán, otros no, Andrés Speaker, vos lo conocés, Mónica. Y él tiene sus propios hijos, varones, y además decidió adoptar una niña. Y él decía, sentí tanto amor cuando nacieron mis hijos, sentí tanto amor, no, me explotaba el corazón de amor, que yo decía, no voy a sentir lo mismo por el segundo hijo. Y sin embargo, cuando vino el segundo hijo, sentí exactamente lo mismo. Pero lo curioso fue que cuando decidió, él contaba, ¿no?, que cuando decidió adoptar a su tercera hija, pero adoptada, dice, la voy a amar de la misma manera, porque ella no salió de la pancita de mi esposa, no corre mi sangre por sus venas. Y sin embargo, él decía, cuando la levanté, cuando la cargué, cuando me la acerqué al pecho, me explotó el corazón de amor. ¿Por qué? Porque él eligió ser el papá de esa bebé, así como Dios eligió ser nuestro papá. Y no hace diferencias entre nosotros y Jesús. Así como Dios ama y ama a Jesús, así del mismo modo nos amó a nosotros. ¿Y qué amor tan grande es el de Jesús por nosotros, que decidió atraernos a esa presencia, decidió abrirnos la puerta, y siendo Él, con todos los derechos que Él tenía por ser hijo unigénito, por ser el verdadero hijo, Él dijo, yo me destrono, salgo de ese lugar y voy por ellos, voy por mi pueblo, voy por ellos porque quiero que ellos también sean herederos conmigo, coherederos conmigo, como dice la palabra. Y Dios nos ama de la misma manera y con esa misma intensidad. Que venimos con temores, por supuesto, que venimos con dolores, con cicatrices. Muchos de nosotros no venimos acostumbrados a tener un papá o una mamá, no venimos acostumbrados a tener un lugar donde nos pueden abrigar y donde podíamos sentirnos a salvo. Estamos quizás venimos acostumbrados a tener que ver cómo sobrevivimos, cómo hacemos, a solventarnos a nosotros mismos, a buscarnos la vida, pero cuando llegamos a los pies de Dios, nos damos cuenta que está un papá ahí dispuesto a proporcionarnos, a hacer lo que quizás nadie antes hizo, ¿sí? Y cuesta acostumbrarse a eso. Cuesta, lo verá Mónica cuando con Manolo, que lo abrigó, lo trajo, de pronto él no estaba acostumbrado a algunas cosas, a las que va acostumbrándose de a poquito. ¿Qué te quiero decir con esto? Dos cosas. La primera es que es muy normal que sientas ese temor cuando te vas a acercar a Dios, porque en realidad no sabes a qué te vas a enfrentar, con qué te vas a encontrar, con qué tipo de amor te vas a encontrar. Y es un amor fraternal, del cual podemos aprender para poder nosotros ser buenos padres, buenos administradores en nuestra casa, buenos papás.
paz y darle a otros ese amor. Que, abro paréntesis, es muy bueno adoptar, eh, tanto niños como animales, Así es. ¿sí? Seamos de corazones abiertos para entregar nuestro amor. Eh, yo escuché a algunas personas que como, lo que decía Andrés Speaker, ¿no? Muchas personas he escuchado, ay, no sé, porque viste, vienen con una genética, porque no sé quiénes son los papás, porque no sé cómo vienen, van a venir. Nosotros veníamos hechos, ¿no? Hechos paté, Así es. hechos puré, y Dios nos abrazó. Entonces, nosotros seamos de corazón abierto, aprendamos de ese amor que viene del cielo y que lo podemos entregar, sea un humano o sea un animalito. ¿Sabes qué? Algo muy curioso, la Biblia también habla de acerca de cuidar a los animales. Deuteronomio 22, creo que si no estoy mal recuerdo, 6 y 7, por ahí andaba, pero en ese capítulo está, si me equivoqué de versículo, es por ahí, y habla acerca de que debemos alimentarlos y cuidarlos. Así que quien te diga, no me interesan los animales, no los cuido, no, ahí hay algo que no está bien, hay algo que no está bien. Nosotras somos elegidas por Dios, hemos sido elegidas por amor por el Señor, hemos sido abrazadas y somos sus hijas. Y cuando alguien te venga a decir, no valés, no servís, no tenés tal cualidad, no tenés tal virtud, recordá que sos una hija escogida, amada, abrazada, adoptada, pero con todos los derechos de hijo. Yeah, Porque cuando sí, damos pero a alguien, le damos todos los derechos. así es, eso, ahí quería llegar. Y yo veo cómo el Espíritu Santo va uniendo. Ahí quería llegar. Precisamente cuando, ahora que mencionabas lo de Andrés y Kelly Speaker, pues cuando una persona adopta a un hijo, adquiere todos los derechos de hijo. No es que porque es adoptado no va a tener menos derechos que los hijos de sangre. Al contrario, tenemos los mismos derechos que tiene el único hijo que es Jesucristo. Tenemos los mismos derechos y eso lo encontramos en Romanos 8, versículos 15 al 17. Ahí habla que somos sus hijos adoptados, que somos coherederos de la gracia, que así como Cristo sufrió, nosotros tenemos ese mismo sufrimiento sin haberlo vivido. He ahí esa gran misericordia de nuestro Padre. No sufrimos la cruz del Calvario como lo hizo Jesús. Ese es un amor, ahora sí que incondicional el del Padre, que aun cuando la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, nosotros a través de la muerte y resurrección de Jesucristo es que tenemos vida, es que tenemos perdón de pecado, es que recibimos una herencia y de la cual debemos de ir disfrutando día a día. Entonces, esa vida eterna que tenemos es tuya, es mía, por gracia, no tenemos que hacer nada para obtenerla. Y cuando digo no hacer nada, me refiero a que no tienes que ir de rodillas a ningún lado, no tienes que darte de latigazos para obtener algo, no tienes que hacer nada, simplemente aceptarla. Es decir, sí acepto esa bondad, ese amor, esa misericordia de Dios, nuestro Padre. ¿Para qué? Para que nuestro libro, así como nuestro nombre, perdón, esté escrito en el libro de la salvación, porque si hay algo legal ahí, obviamente, en donde así como existía un acta en nuestra contra, que es el pecado, porque todos venimos, cometemos pecado diariamente, pues esa acta de pecado que decía, no, lo que merecemos es muerte, pues quedó anulada por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y entonces ahora somos aceptadas, somos amadas, somos redimidas y somos adoptadas como hijas, hijos de Dios. ¿Con qué? Con un propósito eterno. En Efesios 1:5 ahí dice que fuimos adoptados como un propósito eterno.
tú y yo tenemos un propósito que va más allá de lo que a lo mejor tú puedas pensar de que si tienes habilidades o no tienes habilidades. Hay un propósito de Dios para tu vida, por el cual tú estás aquí. Hoy, en el país de donde sea que te estás conectando, tú tienes un propósito para tu familia, o sea, un propósito de Dios hacia tu familia, ya sea que estás casada, eres mamá o estás soltera o trabajas en algún lugar o tienes un negocio. Hay un propósito de Dios para ti y el cual yo estoy segura que tú hoy estás aquí reunida para escuchar ese propósito. Eres hija, eres hijo por la fe. Herederos, eso lo puedes, si quieres, ve tomando notas en Gálatas 3:26, ahí dice que eres hijo por la fe. En Gálatas 4:7 dice que eres heredera. Es como que de pronto alguien murió, no era tu pariente, no era nada tuyo y te dejó una herencia. Imagínate eso. Que hoy te encontraras con que, oye, Vero, es que mira, te van a llamar a un juzgado porque acabas de recibir una herencia. Y tú dices, ¿de quién? Ah, pues de uno que vive allá por otro lado. Nada tuyo. Y tú vas y recibes una herencia. Así es la manera en la que la adopción por medio de la sangre de Cristo nos da esa herencia. ¿Una herencia de qué? Una herencia de paz, una herencia de gozo, una herencia que tiene que ver con talentos, con habilidades, con poder en el Espíritu Santo, porque somos sellados. Y hay algo más allá todavía. Yo recuerdo, hoy voy a abrir mi corazón. Cuando yo era niña, a pesar de que tuve dos hermanas y que nací, y que obviamente estuve con un papá y una mamá, no, no era tan buena la relación entre mi papá y mi mamá, porque ellos llevaban una religión, ¿ok? Ellos iban a la iglesia cristiana, pero lo vivían de religión. Entonces yo decía, ay, ¿en qué momento vine yo a nacer en esta casa? Yo quisiera haber tenido otra familia, ¿ok? O me hubiera nacido en la casa de enfrente mejor. O sea, yo así pensaba porque desconocía quién era yo. Desconocía que tenía un padre que era mi Padre Celestial. Y que ese papá estaba con los brazos abiertos, esperando por mí. Me estaba cuidando todo el tiempo, pero estaba esperando que yo tan solo volteara y dijera, papá, aquí estoy. Aquí estoy. Te he buscado y por muchos lados y no te había encontrado. Cuando llegó ese día, entonces entendí que ahora tenía una familia que no tiene que ver, como dijo hace rato Berito, con la sangre. No tiene que ver con eso, con la sangre de un apellido. Tiene que ver con la sangre de Jesús, que va mucho más allá. Somos parte de la familia de Dios. Somos parte de una familia que es grande en todo el planeta. Una familia grande en donde podemos hoy estar unidos por ese lazo de amor, ese lazo espiritual que hay a través del Padre, en donde aún con la tecnología podemos unirnos. Yo quiero comentarles ahorita, por ejemplo, lo que me estaba tocando vivir en este día en específico. Una amiga muy querida, mamá de una compañerita del kinder de mi hijo el mayor, ella durante este día está en una cirugía, están quitando un tumor de su médula. Y todas las mamás de ese grupo de hace años, porque hoy nuestros hijos tienen 28 años, eh, estamos orando en el chat. Obvio, yo estoy aquí con ustedes compartiendo, pero ellas ya están orando. Yo estuve orando durante el día y estamos confiando en que Dios va a hacer un milagro para ella. Pero es esa familia de Dios la que permite que a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, tú puedas dolerte porque otro miembro del cuerpo de Cristo está doliéndose, está sufriendo. Y eso tiene que ver con la adopción. El hecho que tu corazón pueda explotar de amor por los que están perdidos o por los que forman parte de esa familia. Entonces, volviendo a esa herencia que tenemos, esos derechos que tenemos, uno de los derechos es la libertad. En Colosenses 1:12 al 13 dice que somos libres, libres de la enfermedad, libres de adicciones,
libres de opresiones, libres en todo sentido, libres. Pero, como dijo hace rato Berito, y yo se los iba a decir más tarde, estamos en un proceso. ¿Recuerdan la mariposa de hace algunas semanas que les dije? Estamos a veces dentro del capullo. Y en esa estar adentro del capullo es el proceso para poder salir. Y a veces podemos estar ya afuera, pero nuestras alitas están frágiles porque necesitan fortalecerse en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra de Dios para poder volar y poder ejercer esos talentos, esas habilidades, esos dones que Dios nos dio para brillar, para hacer luz en las tinieblas de otros, para poder anunciar, como dice Primera de Pedro, las virtudes de aquel que nos sacó de allá, del lodo cenagoso, nos trajo, nos puso en una posición diferente para que desde esa posición podamos brillar a otros, ser luz a otros. Y en eso de esa nueva posición quiero decir algo así muy rápido. Ayer fui a ver al cine con mi esposo una película. En inglés se llama It Ends With Us. En español es Rompiendo el Círculo. Y es una película que yo espero que cuando llegue a sus países la puedan ver porque habla de la violencia física, del abuso físico. Y es muy claro en esa película cómo se ve las maldiciones generacionales. Un papá y una mamá en donde el papá abusa físicamente, golpea a su esposa y tienen una sola hija y la hija sufre todo eso y después ella crece. ¿Y qué pasa? Se junta con un chico, lo conoce, aparentemente todo está muy bonito. Les voy a decir muy rápido porque quiero decirles que así son las maldiciones. Y vuelve a vivir lo mismo que sus padres hasta que ella se da cuenta desde la posición de qué, de hija, y entiende y dice, wow, yo esto ya no lo puedo permitir más. Y rompe ese círculo, ese ciclo. Entonces, cuando tú llegas como hija adoptada a los pies de Cristo, a los brazos de nuestro Padre, es que entonces que en esa posición vas a tomar buenas decisiones. En esa posición, con el poder del Espíritu Santo, vas a impactar tus generaciones, vas a romper círculos de violencia, de adicciones, quizás de baja autoestima. Y yo puedo decir aquí de un largo etcétera, de alcoholismo, de divorcios, de muchas cosas que quizás has vivido a través del tiempo o que en tu familia se ha ido repitiendo y repitiendo y tú dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque esos son maldiciones generacionales y que se repiten y se repiten y se repiten. Pero cuando tú aceptas que eres una hija adoptada de Dios, que dices, acepto el sacrificio de Jesús y sé que ahora soy libre de todo eso, entonces comienzas en ese capullito, sales del capullo, comienzas a estirar las alitas, a fortalecerte, como dice Filipenses 2 del 12 al 16, ahí dice que tratemos de vivir de una manera digna que agrade a Dios, practicando la amabilidad, sin quejarnos, sin peleas. A veces es difícil hacerlo, pero dice, con ayuda del Espíritu Santo, Dios te está perfeccionando para que brilles, para que muestres a otros que eres una hija de Dios. Y entonces es cuando esa adopción, ese amor de nuestro Padre que nos escogió, nos ayuda ahora sí que a cumplir ese propósito por el cual Él nos creó en el vientre de nuestra madre. Que eso es algo que debemos, hoy yo quiero que tú te quedes con eso en el corazón. No eres un error, no eres un mal conteo de tu papá y tu mamá, no eres una equivocación, quizás, no sé, no es porque, ay, es que mi papá quería niño, como en mi caso, mi papá quería niño, yo soy la mayor. Y pues en ese entonces, hace 52 años, no existía el ultrasonido, no había manera que mis papás supieran que yo era una niña, iba a nacer una niña, ¿no? Pero mi papá anhelaba un niño como cualquier papá, creo.
y resulta que cuando nazco yo es como, ay, es una niña. Pero ese es una niña sembró un rechazo en mí, ¿sí? Y por eso es que yo hablé al principio de las cicatrices, de las heridas, porque cuando yo entendí mi posición de hija de Dios, pude darme cuenta que Dios usó a mi papá y a mi mamá. ¿Para qué? Para que su genética sirviera para que yo estuviera hoy aquí y estuviera compartiéndote lo que es esa bendición de ser adoptada por Dios y que yo sé que muchos lo pueden experimentar, pero también el hecho de que tú tienes otra sensibilidad en cuanto a decir, todos de alguna manera hemos sufrido en esta tierra, todos hemos sufrido algo, todos. Y cuando tú entiendes que todos hemos vivido algo que nos ha lastimado, que nos ha herido, que nos ha hecho tropezar, entonces puedes ver con misericordia a los que están a tu alrededor y puedes amar a los demás como Dios te ama, como Dios te ve. Como yo les dije la primera vez que yo vi el video de Manolo, este labrador retriever, wow, me enamoré. Lo vi y me enamoré, ¿verdad? Y quiera que no, aquí Mónica está con la esperanza de adoptar en algún momento. Siempre le he dicho a mi esposo, tenemos 4 hijos varones y siempre he dicho, yo creo que Dios en algún momento me va a dar la oportunidad de adoptar una niña, porque a mí me gustaría tener una niña, pero se lo dejo a Dios. Ya no digo, quiero ir a adoptar, quiero ir a adoptar. No, se lo dejo a Dios. ¿Por qué? Porque sé que Dios es el que pone los momentos, los tiempos, así como hoy puso este tiempo para que tú escucharas de la adopción, pero de la adopción que viene del Padre, de nuestro Padre. Dale, Berito. Un poco siguiendo la línea de lo que estabas diciendo, yo recordé a Moisés. Todos conocerán la historia de Moisés. La pueden encontrar para los que la quieran leer en Éxodo 1, 15 en adelante. Eh, Moisés nació en una época en la que el faraón había mandado a matar a todos los niños nacidos. ¿Y qué hace su mamá? Prepara una canastita con brea, la prepara para que no se hundiera en el agua y pone a ese bebé en el río para salvarle la vida en realidad, porque ella calculó hacia dónde iba la corriente y a dónde iba a llegar. Y confió en que Dios iba a poner a alguien del otro lado que lo iba a rescatar y que no lo iba a matar. En realidad lo hizo para salvar su vida. ¿Y qué pasó? Ahí a las orillas estaba la hija del faraón, que lo ve y se enamora de ese bebé, como Mónica de Manolo. Se enamora de ese bebé y lo adopta. Y cría a Moisés, lo bautiza como Moisés y lo cría como su propio hijo, como el hijo de sus entrañas. Y qué cosa más grande es Dios, ¿no? Porque quien amamanta a ese bebé es su propia madre, porque ella manda a buscar una hebrea, manda a buscar una mujer hebrea que estuviera que tuviera leche, que Lactando. hubiera tenido lactando, ahí está, y va y llega la propia mamá de Moisés. Y después Moisés sabemos quién es, ¿no? La persona que rescata al pueblo de Israel y que la logra sacar de Egipto, después de haber sido criado en Egipto como un príncipe, estudiado en Harvard de Egipto, Sí. en los mejores colegios, en las mejores universidades y con todos los honores. Y él dice, bueno, pero quiero y necesito ir a sanar mi raíz, ir a buscar mi raíz. Yo estoy acá, mi mamá le agradezco, la amo, había una relación de amor con su mamá, me imagino que también con sus hermanos, con la gente que lo rodeaba, que lo vio crecer. No debe haber sido fácil para Moisés porque había sido adoptado realmente y amado.
no adoptado y nada, total, no es de sangre, no, había sido amado. Pero también eso me lleva a pensar en que necesitamos sanar esa raíz y Dios nos ayuda a sanar esa raíz. De algún modo, Moisés necesitaba sanar esa herida. Había algo en su genética, traía algo de lo que había sucedido con sus antepasados, con sus padres, con sus abuelos, y había algo en su corazón a sanar. Y yo creo que Dios empezó a trabajar en él. Después hubo un proceso muy largo en Moisés, ¿no? Porque a veces también nosotros queremos apurar los procesos de Dios y es cuando más se alargan. La historia de la Biblia la Biblia está plagada de historias de adopciones. Si nos ponemos a revisar, hay muchísimas adopciones. Sin ir más lejos, las mujeres hebreas en aquel momento, cuando tenían esclavas, los hijos de las esclavas pasaban a ser sus hijos propios. Los criaban como hijos propios. Muchas veces eran de sus propios maridos, como el caso de Raquel y Lea, ¿no? Hubo un caso ahí. Los criaban como sus hijos. ¿Qué significa esto? Que la adopción es una idea de Dios. La adopción es una idea de Dios. Nosotros podemos entregar ese amor y aceptarlo también. ¿Que venimos con cosas que hay que sanar? Sí, por supuesto. Volviendo al testimonio de Andrés Speaker, que me impactó realmente, él decía que había una falta de emoción en su niña en los primeros tiempos. ¿Por qué? Porque ella había crecido en sus primeros días, algunos meses de vida que tenía, en una casa cuna, donde lloraba y de pronto no venían a asistirla en el mismo momento. Entonces ya venía con esa costumbre que estaba adquiriendo de que no iba a llorar porque nadie iba a venir. No respondía a ciertos estímulos como otros niños. Y hubo que tener una paciencia muy grande para eso irlo cambiando y modificando. Así, tal cual, somos nosotros. Venimos a Dios con un montón de heridas. Venimos acostumbrados a que no van a estar con nosotros, venimos acostumbrados al golpe. A un animalito, si vos te acercás a un animalito que ha sido maltratado y le acercás la mano, ¿sabés lo que va a hacer ese perrito o ese gatito? En realidad se va a retraer, ¿sí? No va a mostrarse abierto. ¿Por qué? Porque está herido, porque está lastimado, porque hay temor en él, porque está acostumbrado a que la mano no acaricia, que la mano golpea. Nosotros venimos acostumbrados a que el mundo nos da el golpe y no nos da la caricia. Y cuando nos acercamos a Dios es una reeducación, es reeducarnos, es entender que es todo distinto, que como decíamos hace un ratito, todo es hecho nuevo y que nuestro corazón se tiene que hacer de nuevo. El pastor Danilo Montero decía en una prédica una charla muy interesante, decía que había que romper toda la estructura. Dios, en vez de construirla, la tira abajo, deconstruye todo, lo rompe, lo deshace, pero no porque le guste romper, sino porque le gusta procesar, porque le gusta cambiar, porque le gusta modelar, ¿sí? Entonces, cuando vos venís con todas esas heridas, a un padre bueno, a un padre amoroso, a un padre que sabe ser padre y quiere ser tu padre, lo que hace es empieza a reconstruir. Ahí empezamos con nuestras luchas en el carácter, nuestras luchas en el relacionamiento con los demás, en cómo miramos a los demás, la paciencia que le tenemos al otro y que entendemos que a veces es poca, porque venimos acostumbrados a eso, venimos acostumbrados al golpe y no a la caricia. Pero cuando nos acercamos de verdad y vamos conociendo qué bueno es nuestro Padre, qué
tanto nos amó que envió a su propio Hijo por nosotros, eh, nos damos cuenta qué clase de paternidad es la que existe en Él y que ojalá todos podamos ser abiertos como para poder abrir los brazos y dar de ese amor a los demás. No porque lo merezcan, porque nosotros no somos elegidos por bonitos, Así no es. somos elegidos por perfectos, no somos elegidos porque seamos las joyas de la escuela, del colegio o de... No, a lo mejor es todo lo contrario. A lo mejor éramos los menos aplicados o somos los menos bonitos, pero Dios nos elige porque nos ama, a todos y cada uno de nosotros. Y los derechos que pasamos a tener son derechos que no los vamos a perder. Así como cuando se efectúa una adopción, el hijo que es adoptado pasa a tener los mismos derechos que los hijos que no lo son y nunca se va a romper eso y van a ser herederos el día que sus papás falten, al igual que los demás, y eso no lo van a perder jamás. De la misma manera, de la misma forma, nosotros somos herederos y somos hijos hasta el último aliento de nuestra vida y hagamos lo que hagamos, por supuesto que si nos vamos de este mundo despotricando contra Dios, bueno, pero el Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a dejar. Él siempre va a estar con los brazos abiertos como padre, bueno, nunca vamos a perder ese derecho de hijo que Dios mismo nos ha dado. Él nos anotó, nos dio su apellido, nos anotó como hijos y ese nombre está sellado en el libro allá en el cielo que nos dice, Verónica es hija mía. ¿Mm? Valentina, Mónica, Natalia, no sé quién más anda por ahí, eh, es hija mía. Está sellado por el Espíritu Santo y ese sello no se rompe. Así. Así que podamos nosotros ser realmente buenos administradores de lo que hemos recibido y que le podamos dar a otros y que seamos de corazones abiertos. Realmente adoptar es decidir amar a otra persona, Y decidir digo, amar, cuidar, ¿no? así, y eso, algo yo quería también compartirles en eso de la adopción. Ahí está Rosy, Rosa también es adoptada, como Arroz, decimos hace rato, que en ese, quizás no tengamos la oportunidad, a lo mejor, porque Dios no lo tiene en sus planes, de que podamos adoptar a un bebé, a un niño o una niña, pero Dios en su corazón nos enseña cómo ser mamás espirituales, cómo ser padres espirituales. Entonces, cuando tú estás rodeado de alguien que llevaste a Cristo o que te toca discipular a alguien, ese es ese bebecito, aunque tenga 30, 40, 50 años, pero es un bebé espiritual que estás cuidando y que te está dando esa capacidad de experimentar el ser papá o el ser mamá de alguien más. Y que como bien dijiste, Berito, o sea, no es que le vas a mirar las heridas, no le vas a mirar el mal carácter, que es difícil en nuestra humanidad no verlo. Hace días yo platicaba con mi papá y le decía, papá, es que, porque hablábamos de una situación y entonces me decía mi papá, es que bueno, es que hay que entender que cómo fue tratada, cómo fue tratado por su papá, por su mamá. Y yo decía, no, papi, no, no, no. No se trata de que veamos, hola, Pati, no se trata que veamos de dónde viene, porque eso es mirar las cosas viejas, ¿ok? Sino que veamos esa nueva criatura y podamos verla como Dios la ve. Y entonces poder decir, ok, desde esta posición que tiene como hija e hijo de Dios, es una criatura nueva, es hecha nueva. Sí puede ser que tiene algunos viejos patrones, como decía el pastor Danilo, algunas viejas costumbres. ¿Por qué? Porque es como el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, iba con viejas costumbres. Y por eso Dios en su misericordia lo lleva al desierto para que ahí se quede, se muera con ese calorcito del desierto,
se muera todo eso que él no quiere, o sea, que deconstruye para volver a formar, para construir lo que él quiere. Por eso es el artesano, por eso somos barro en sus manos, ¿no? Para volver a moldear. Y que hay algo que uno tiene que ver, que era lo que yo comprendí después en mi vida adolescente, que había algo de mi mamá, algo de mi papá, que Dios necesitaba para que yo cumpliera su propósito. No era que yo dijera, ay, es que mi papá qué mal, es que mi mamá qué mal. No, es que Dios los usa para que ambos, unidos, obviamente, me formara, Dios me formara a mí y poder cumplir su propósito. Que es lo mismo que sucede. Yo, para mí, la historia de Moisés es tremenda porque nos enseña también como papás, cuando eso que hizo Jocabet de dejar ir es la parte más difícil, creo, como Quizás es padres. lo más difícil como Es padres. exacto, dejar ir. O sea, imagínate tú de pronto hoy que dejes ir a un hijo. O sea, yo veo el corazón del padre en alguien que dice, sabes que no lo puedo cuidar más yo. Por ejemplo, en un bebé, que una mamá soltera diga, no puedo con él, no tengo las finanzas, no tengo la madurez, porque a lo mejor es una mamá adolescente y diga, no puedo. Y es difícil para esas mamás. O sea, lo sabemos como mamás lo que es tener un bebé, en el instante que lo ves, como dice Andrés, speaker, se te revienta el corazón por esos hijos. Ajá. Entonces, ahora, imagina una mamá que tiene que dar en adopción a un hijo. O sea, y ese dar en adopción a un hijo es lo mismo es el mismo, ahora sí que el mismo corazón del padre al dar a su hijo Jesucristo, su único hijo para salvación tuya y mía. O sea, es el mismo proceso de soltar, de dejar ir para que otro tenga salvación. Entonces, qué importante es que hoy que hablamos de adopción podamos entender ese gran amor del Padre, porque lo que hizo Jocabet es soltar a Moisés, lo toma la hija del faraón y le regresa. Lo que hizo Dios es soltar a Jesús a morir en la cruz y no le regresa uno, un hijo. Regresan miles y Visiones. miles y miles. O sea, pueden ver eso, cómo hay un retorno y en donde Él nos explica siempre es mejor dar que recibir. Mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque ahí está dice, el que da, dice, recibe esa medida buena, remecida, abundante. Y ahí es donde recibes ese amor. O sea, yo lo he visto, yo puedo decirlo con un perrito y a lo mejor puedan decir, ay, pero es un perro, no es lo mismo que con una persona. Estoy casi segura que es lo mismo, porque es ese espíritu de adopción el que nos hace tomar algo que no es nuestro, aceptarlo y que ya tenía dos perritas, pastor alemán, que las teníamos aquí, pues me hace amar igual. O sea, y aún más, y yo, por más que diga que no quiero tener preferencias, sí tiendo a tener preferencias sobre mi adoptado. O sea, sí sucede, Porque sí lo sucede. querés cuidar, porque lo querés abrazar, Así porque es. querés hacer sentir abrazado en casa. Y aparte, ¿ves? Ahora yo quiero decirles la parte como hijo adoptado. O sea, yo veo el amor de Manolo, el agradecimiento que le sale por los ojos, la colita que se desbarata cuando me ve, ¿verdad? O sea, es mi sombra. Él ahorita está hecho bolita, acostadito aquí, porque sabe que su mamá aquí está, ¿verdad? Y está seguro. Entonces, qué importante es que nosotras también aprendamos a ser agradecidas con nuestro Padre, a externar ese agradecimiento, a poder decirle, gracias Dios, que me amaste como soy, que no ves a lo mejor mis errores, porque no los ve. Él nos ve como completas, como
como esa vasija de honra. Así nos ve, esa vasija de honra que tiene un potencial que Él mismo nos dio para alumbrar a otros, para amar a otros. Entonces, nos quedan 6 minutos aquí, pero yo quiero invitarte de verdad a que si tú nunca has recibido esa adopción, le voy a pedir a Berito que haga esa oración, pero además de todo esto, de que reflexiones en ello, es que si tú ya eres una hija adoptada del Padre, nuestro Padre Celestial, y en algún momento has dicho, es que me falta esto, es que me falta el otro, o es que te miras en un espejo y dices, es que no soy, porque eh, cuando tenemos otros hermanos, tendemos a compararnos. Es que no soy así. Es que tú tienes más que yo. Es que a mí me No soy falta capaz, esto. no soy tan Ajá. inteligente. Sí, eres más inteligente. O sea, es como yo les dije al principio, cuando yo era pequeña, hacían los equipos y a mí me escogían de último. Y entonces yo empezaba a decir, uy, es que no me escogieron porque yo cuando corro me caigo. Uy, no es que no me escogieron porque yo no coordino bien, no soy tan coordinada. Pero hoy día, después de muchos años, de repente me encuentro con mis compañeros, excompañeros de la primaria o de la secundaria, y ellos hablan cosas que de mí, que yo no veía en ese momento en mí misma. ¿Por qué? Porque estamos tendiendo siempre a compararnos. Entonces, que hoy puedas reflexionar y decir, tú estás completa. En Cristo estás completa, estás completo. No te falta nada. Dice el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, no me falta nada. Y ese no me falta nada no tiene solo que ver con las cuestiones de recursos. No me falta nada, estoy completa, tengo lo que necesito para cumplir el propósito de Dios en esta tierra, no me falta nada y que puedas confiar que ese pastor que es tu padre te va a llevar a esos pastos verdes donde te va a alimentar y te va a llevar junto a aguas de corrientes para que puedas beber de esa agua de vida y puedas descansar en él y que aún y cuando andes caminando por valle de sombra, de muerte, que digas es que estoy enferma, es que tengo cáncer, es que estoy pasando por una situación difícil porque a lo mejor mi negocio no ha prosperado como yo quería. Quiero que hoy tú, créeme esto, el Espíritu Santo me lo está diciendo que te diga, quiero que estés segura que el Señor, que es tu pastor, te dice que no te falta nada, nada. Es simplemente que desde la posición de hija de Dios, comiences a caminar, a dar esos pasos de fe en hacia ese propósito que Dios tiene para ti. Porque en el mundo, dice su palabra, tendremos aflicción. O sea, si algo tenemos cierto es que tendremos aflicción, pero debemos confiar que nuestro Salvador Jesús venció al mundo. Él venció y que en esa victoria nosotros también tenemos la victoria. Tenemos esa herencia de hijas y de hijos y que debemos de ser valientes, que no hay más temor porque Él no nos dio un espíritu de temor, sino uno de amor, de poder, de dominio propio para tomar lo que es nuestro. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebatan. Y ahora ahí te quiero decir esto. No son los violentos de los golpes, no son los violentos que llegan a un lugar y, ay, yo me la sé más y yo acá voy a establecer el reino. No, son los violentos que establecen su reino con amor, porque Dios es amor, que puedes amar a los que están a tu alrededor. Verito, llévalos. Antes de cerrar esto con una oración, te quiero leer el Salmo 68:6. Es muy cortito lo que te voy a decir, pero dice, Dios ubica a los solitarios en familia, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Amén. ¿Qué quiere decir?
que si estás solo, Dios te atrae a su regazo, a su familia, a la familia que Él tiene para vos. Quizá te sentís lejos, pero Dios te está buscando y quiere que seas parte de su familia. Quiere que seas parte de lo que Él tiene para vos. ¿Y cómo comienza esto? ¿Cómo es el papeleo de la adopción? Es simplemente orar y decirle, yo te abro mi corazón, entra a mi vida, y en ese momento en que entras a mi vida, paso a ser parte de tu familia, paso a ser parte de esa familia que vos tenés para mí y soy hija de Dios, hija escogida, libre, bendecida, creativa, todos los IVA que se te ocurran, todo eso viene a tu vida con una simple oración que es el papeleo de tu adopción. Así que si nunca lo hiciste, te invito a que cierres tus ojos conmigo y en 20 segundos le decimos, Padre, te damos gracias por esto que hemos escuchado. Yo te abro mi corazón, Señor. Te abro mi corazón y te pido que entres en él, que perdones mis pecados, que me limpies, que me cubras, que me guardes y me ayudes a habitar en familia. A partir de este momento soy tu hija, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si nunca habitaste en familia, busca una familia local ahí donde estés, en el país de donde nos veas en este momento, porque hay muchos que nos están viendo ahora, pero hay muchos que nos van a ver después. Así es. Así que de donde sea que nos veas, busca una iglesia local, busca crecer en familia y sobre todo busca a Dios, busca crecer en su palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tenés amor, ese amor que estás recibiendo hoy del Padre, no dudes en entregarlo a otros también, porque la bendición no es solo para que la tengamos para nosotros, sino también es para compartirla. Acordate de ese espíritu de adopción del cual hoy hablamos. Está en ti, está en mí, está en todos y es para todos. Y está en nosotros darlo al otro, darlo a los demás, de corazón y de mano abierta y de brazos extendidos para atraer a la familia de Dios a todos y cada uno de los que se te atraviesen, sean Gracias. personas o Bueno, animalitos. Vos también, sí, recuérdalo. sí. Gracias que estuvieron aquí con nosotras acompañándonos. Ahora sí que para Vero son 3 horas más, de acuerdo al tiempo que estamos acá en México. Para ella ya son las 9 de la noche. Para los que están en Houston, por allá son 2 horas más. Y pues nosotros solamente nos llevamos en la tarde acá en México. Gracias por estar aquí. Yo estoy segura que quizás en otro tiempo volveremos a hacer algo juntas porque Dios ha estado trayendo esa unidad en el espíritu a pesar de la distancia. Imagínense, México hasta Uruguay, lejísimos, pero en el espíritu une y la tecnología también y nos También. va capacitando en esto de este rollo aquí de las redes sociales, pero vamos a subir, sí, este video lo vamos a subir a nuestras redes, tanto a YouTube como, bueno, Berito lo va a subir a YouTube en su canal y yo igual. Por ahí lo vamos a poner, posterior vamos a poner una historia para que nos Sí, puedan, ambas. exacto, que nos puedan seguir a ambas. Y pues bueno, esperamos que haya sido de bendición. Si tú recibiste este papeleo de la adopción por primera vez, nos encantaría saber que nos pongas ahí en los comentarios. Yo lo hice para que podamos estar orando por ti. Y si en un momento dado tú dices es que no sé a dónde ir a una iglesia local, sabes que nosotros podemos ponerte ahí también, llevarte hacia Iglesia Leywood en Houston. Si estás en el área de Houston, pues ve, ya sabes por dónde queda Iglesia Leywood. Y si no, te puedes conectar los domingos por Online, YouTube. exacto. Ajá, lo puedes hacer como lo hacemos nosotras. Lo puedes Sí. hacer y estoy segura que vas a ser ministrado, ministrada por una buena palabra y vas a ser Y una bien discipulado. cosa, no,
en la iglesia Lakewood, aunque estés lejos, puedes hacer cursos, puedes hacer un montón de cosas, talleres, un montón de cosas que te podés unir. Hay grupos por WhatsApp también que están abiertos para que todas puedan ser parte Así de es, grupos con esta vida. familia. Ajá, y seas parte de la familia Leywood, que no nos cerramos a eso, ¿verdad? Pero pueden ir en sus lugares de origen a otras congregaciones, que Nosotros eso es queremos importante. compartir, somos parte. Sí, seguir creciendo. Pues bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos pronto, espero que muy pronto. Saludos a todos los que se conectaron. Gracias por haberse conectado. Estoy segura que aquí, voy a ver si alcanzó a ver. Sí, claro. Hay varias. Lupita, Rosy, Tina, desde Uruguay, Valentina. Nati, Oscar, Sofía, ¿quién más está? Mariana. eh, ahí veo a alguien más que no alcanzo a ver su nombre, pero Ana Gaby. Javier, Patti, Kia, algo así, Nati, Solimar, desde Solimar, Uruguay. De Wow. Solimar, Uruguay, sí, tengo a Nati, sí. Ajá, ok, Nati, ok. hola. Pues bueno, Bueno, las nos queremos despedimos. mucho, gracias por haber estado con nosotras, por habernos acompañado. Y bueno, acuérdense de todo lo que le dijimos y les vamos a dejar los enlaces. Moni, vos los vas Y a... yo los voy a pasar por ahí, ¿ok? Lupita, qué bueno que estuviste por aquí. Bye bye. Bye, Nos bye. vemos. Chao. Chao, chao. Chao a todas.